¿Alguna vez has visto a un entrenador levantar la Champions y usar ese momento para declarar la guerra a la UEFA? Un técnico que, en vez de celebrar, se pone a exigir sanciones, a hablar de robos, a señalar con nombres y apellidos al árbitro de una eliminatoria en la que ni siquiera participó. Porque Luis Enrique, justo después de conquistar Europa con el PSG, lanzó una acusación tan violenta y tan directa. Porque en vez de hablar de Mbappé, de París o del Inter, terminó hablando del Barça. ¿Y por qué ese mensaje, disfrazado de declaración postpartido, sonó más a ajuste de cuentas que a análisis deportivo? Si crees que lo que dijo fue espontáneo, estás muy equivocado. Luis Enrique llevaba semanas, quizás meses, con esto atragantado, y lo soltó justo cuando nadie podía callarlo, con la Copa de Europa en la mano. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es una entrevista, es una denuncia, es un grito de rabia y, sobre todo, es una venganza fría y perfectamente ejecutada. Final de la Champions, París contra Inter. Pero había un tercer equipo en esa final, uno que no estaba sobre el césped, ni en las gradas, ni en los titulares, pero que flotaba en el ambiente como un reproche, como una ausencia imperdonable. El Fútbol Club Barcelona. El único que se atrevió a mencionarlo fue Luis Enrique. En medio del éxtasis, rodeado de cámaras y periodistas, el entrenador del PSG soltó una frase que sacudió el tablero. Esta victoria es también una venganza, porque el Barça debería haber estado en esta final. ¿Perdón? ¿Venganza? ¿Barça? ¿Qué tiene que ver el Barça con la final de Champions que acabas de ganar? Todo. Absolutamente todo. Porque para Luis Enrique esta copa no fue una celebración. Fue un acto de justicia simbólica. Una forma de devolverle algo a ese equipo que, según él, fue brutalmente sacado del torneo. No por méritos deportivos, no por fallos tácticos, sino por el verdadero cáncer del fútbol moderno. Los árbitros corruptos e intocables. Y aquí no hubo medias tintas. Luis Enrique lo dijo con todas las letras. El Barça fue eliminado por el árbitro, no por el Inter. Y acto seguido, pronunció un apellido que la UEFA probablemente preferiría enterrar, Marciniak. Así comenzó el vendaval. Pero volvamos un momento. Volvamos a ese duelo entre el Barça y el Inter en semifinales. Una eliminatoria donde el dominio fue claro, donde las estadísticas, las sensaciones y el juego apuntaban en una sola dirección, pero donde un árbitro, con una serie de decisiones sospechosas y repetitivas, cambió el curso de la historia. Penaltis no pitados, faltas inventadas, rojas evitadas, VAR ausente y una tendencia muy clara: beneficiar al Inter, costara lo que costara. ¿Fue error humano? ¿Presión del escenario? ¿O algo mucho más sucio? Para Luis Enrique no hay dudas. Fue un robo. Y esa palabra, aunque no la pronunció, la escupió con cada gesto, con cada mirada, con cada frase. Si el Barça hubiese llegado a la final, habría sido otra historia. Dijo, y no lo dijo con nostalgia, lo dijo con rabia, con esa mezcla letal de frustración y certeza que solo sienten quienes conocen la trastienda del fútbol. Y aquí viene lo más perturbador. Luis Enrique no tenía ninguna necesidad de hablar del Barça. Ninguna. Podía dedicarse a hablar de su proyecto en París, del doblete, del futuro, del mercado. Pero no eligió hablar del equipo que quedó fuera, del club que ya no entrena, del escudo que lleva grabado, aunque ya no se lo pongan en la ropa. ¿Es fanatismo? ¿Es lealtad? ¿O es algo mucho más profundo y peligroso? Porque en su mensaje no solo había defensa, había venganza y una advertencia sutil, pero envenenada. El mejor equipo del mundo no estaba en la final, y no por casualidad. En ese instante todo quedó claro. Luis Enrique no estaba celebrando, estaba cobrando una deuda.
una deuda que no era suya, sino del Barça, pues en la cara de los directivos de la UEFA, en los rostros incómodos de los periodistas que intentaban cambiar de tema, se leía perfectamente: lo que había dicho Luis Enrique no se dice, no se debe decir. Pero él lo dijo, y lo dijo con la Champions en la mano, con una sonrisa amarga, con un fuego en los ojos que no venía de la victoria, sino de la herida abierta por un robo que Europa entera vio y cayó. Y lo más duro de todo es que esto solo fue el comienzo, porque en el siguiente capítulo, Luis Enrique va a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer: exigir públicamente una sanción directa contra el árbitro. Sí, contra Marciniak. Y ahí, amigos, ya no hablamos de declaraciones, hablamos de guerra. Lo primero que hay que entender es esto: Luis Enrique no habló con calentura, no fue un arrebato, no fue una reacción impulsiva de alguien emocionado tras ganar la Champions. Fue una ejecución fría, calculada, afilada, una operación quirúrgica mediática, donde cada palabra estaba diseñada para hacer daño, para incomodar, para exponer y para apuntar directamente al cuello del sistema. Lo del árbitro no fue un error, fue inaceptable. Lo soltó sin temblarle la voz, sin bajar la mirada, sin esconderse en tecnicismos. ¿Y sabes cuándo lo dijo? En la rueda de prensa oficial de la UEFA, con cámaras delante, con los jefes sentados a metros, con la orejona aún brillante a su lado. Fue como si levantara la copa con una mano y con la otra sacara un cuchillo. Y el cuchillo tenía nombre: Simon Marciniak. Luis Enrique lo señaló directamente, sin rodeos, sin maquillaje. Yo vi esa eliminatoria, vi cada minuto, y lo que hizo ese árbitro fue manipular el resultado. Silencio en la sala, silencio en los despachos, silencio en toda Europa, porque eso no es una crítica, eso es una bomba. Marciniak no es cualquier árbitro, es de los intocables, los protegidos, los que pitan finales, los que salen en portadas, con trajes caros y relojes suizos. Pero Luis Enrique rompió ese cristal blindado y no pidió explicaciones, pidió sanciones. Repitámoslo: Luis Enrique, entrenador campeón de Europa, pidió que la UEFA castigue públicamente a su propio árbitro. Estrella, ¿quién hace eso? ¿Quién se atreve? Solo alguien que ya no tiene miedo. Solo alguien que ya no depende del sistema. Solo alguien que, después de ver la trastienda del fútbol, decide prenderle fuego. Y lo más brutal es que no se quedó en eso. Fue más lejos. Dijo que el Barça fue eliminado a propósito. Sí, lo dijo con otras palabras, pero el mensaje era ese: el Inter no fue mejor. El Barça dominó. El problema fue otro. El problema fue Marciniak. Y remató con la frase que nadie se esperaba: no podemos seguir permitiendo esto. Si no se le sanciona, seguirá haciéndolo. Traducción: este árbitro no solo cometió un error, este árbitro ya ha hecho esto antes y lo volverá a hacer. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Marciniak está amañando partidos? ¿Que tiene órdenes? ¿Que obedece intereses externos? Luis Enrique no lo dijo, pero lo dejó caer, como quien lanza gasolina y se va antes de ver el fuego. Y la prensa, claro, entró en pánico. Intentaron redirigir la conversación. ¿Qué opinas de Mbappé? ¿Cómo valoras la temporada del PSG? ¿Qué esperas del futuro? Pero él volvía, una y otra vez, como un martillo. No voy a callarme. Ya he visto esto demasiadas veces. Y esa frase fue dinamita. Porque lo que Luis Enrique estaba revelando no era solo una opinión. Era una experiencia, un patrón, un sistema podrido que ya conocía desde dentro.
Y por eso, sus palabras no fueron tomadas como una simple queja. Fueron recibidas como un misil contra la UEFA, contra el arbitraje, contra los que mueven los hilos del fútbol sin dar la cara. Luis Enrique ganó la Champions, pero su discurso fue el de un perdedor indignado. Un perdedor que nunca aceptó esa derrota porque no fue suya. Fue del Barça y fue ilegítima. Y ahora que estaba en la cima, aprovechó el único momento en el que no pueden silenciarte, cuando tienes la copa entre las manos. Eso fue lo que hizo. La usó como altavoz, como escudo y como bomba. Y entre todos los titulares del día, entre todas las fotos de la victoria, el verdadero titular era otro. Luis Enrique exige la cabeza de Marciniak tras ganar la Champions. Y eso, amigos, eso no se había visto jamás. Pero lo que viene a continuación va más allá de nombres y acusaciones. Porque en el próximo capítulo, Luis Enrique lanza una predicción que no solo suena a profecía, sino a advertencia para el futuro entrenador del Barça. Sí, Hansi Flick. Lo que dice puede cambiarlo todo. Luis Enrique no dijo la palabra corrupción. No hacía falta. Cada frase suya era un cuchillo envuelto en terciopelo. Cada palabra, un código perfectamente diseñado para poner a Marciniak en el centro del huracán. Y a la UEFA, justo detrás de él. Porque lo que insinuó fue mucho más grave que un error de apreciación. Lo que dejó caer fue que alguien, con poder, con agenda, con intenciones, no quería al Barça en la final. Y lo más escalofriante es cómo lo hizo. La actuación de Marciniak fue demasiado sistemática como para pensar que fue casualidad. Ahí está. No lo dijo directamente, pero lo dijo todo. Porque cuando un árbitro comete errores, se notan. Pero cuando esos errores van todos en la misma dirección, durante 90 minutos, en 2 partidos consecutivos, y favorecen al mismo equipo, eso no se llama error. Eso se llama patrón. Luis Enrique, desde su trono de campeón, lo denunció sin miedo. No pidió que lo revisaran. No sugirió que se evaluara su rendimiento. Pidió algo muy concreto: que se le sancione, que no vuelva a pitar a este nivel. Y eso, en el lenguaje diplomático del fútbol, es equivalente a pedir su cabeza. Ahora bien, ¿quién protege a Marciniak? ¿Por qué sigue apareciendo en finales? ¿Por qué, pese a los escándalos previos, sigue siendo uno de los favoritos de la UEFA? Luis Enrique no dio nombres, pero hizo una pausa inquietante antes de decir: esto viene de más arriba. ¿Arriba cómo? ¿Arriba de Marciniak? ¿Arriba del comité de árbitros? ¿Estamos hablando de Ceferín? ¿De intereses de patrocinadores? ¿De geopolítica futbolística? Todo es posible. Y más aún cuando el técnico que lo insinúa es un campeón de Champions que, en vez de sonreír para las fotos, decide dinamitar la rueda de prensa. Pero lo más venenoso no fue lo que dijo en público. Fue lo que deslizó a micrófono cerrado cuando pensó que nadie grababa. Todos sabíamos que no iban a dejar llegar al Barça. Esa frase, captada por un periodista alemán, empezó a circular como pólvora por los pasillos del fútbol europeo. ¿Todos quiénes? ¿Los entrenadores? ¿Los jugadores? ¿Los directivos? Hay un pacto de silencio. Hay partidos que ya se deciden en despachos antes de llegar al césped. Luis Enrique no lo confirmó, pero dejó el aire tan contaminado que hasta los más escépticos empezaron a preguntarse: ¿y si tiene razón? Porque si un árbitro puede sacar a un equipo como el Barça de una semifinal sin que pase nada, ¿qué le espera a los demás? ¿Y si esto no fue un caso aislado, sino la punta de un iceberg que lleva años hundiendo equipos por conveniencia? Luis Enrique no dio pruebas, no presentó vídeos, ni audios, ni capturas. Solo dio algo mucho más poderoso: credibilidad. Porque cuando alguien que acaba de ganar lo dice,
Cuando no tiene nada que perder, cuando no está buscando excusas, entonces lo que dice pesa, mucho. Y Marciniak lo sabe, y la UEFA también. Por eso nadie ha respondido. Por eso no ha habido comunicados, ni aclaraciones, ni explicaciones. Solo silencio. Y el silencio en estos casos es casi una confesión. Pero, mientras la UEFA se esconde, Luis Enrique ya puso el foco en lo que viene. Porque después de encender el fuego, miró al futuro y soltó una frase que a día de hoy retumba como una amenaza. El Barça volverá. Y cuando vuelva, no habrá árbitro que pueda detenerlo. Una frase así no se lanza al azar. Es una declaración de guerra y también un mensaje envenenado para quien hoy ocupa el banquillo del Barça, Hansi Flick. Y lo que viene a continuación es esa profecía, ese desafío público, esa presión descomunal sobre un técnico que aún no ha debutado, pero que ya tiene en sus hombros la promesa de un campeón de Europa. No lo mencionó por nombre. No dijo Hansi Flick, pero todos sabíamos de quién hablaba, porque cuando Luis Enrique, recién coronado campeón de Europa con el PSG, miró a cámara y dijo: el Barça volverá. Y cuando lo haga, nadie podrá negarlo. No estaba hablando del pasado, estaba hablando del futuro. Y el futuro, ahora mismo, se llama Hansi Flick. Para muchos fue solo una frase bonita, un elogio, una cortesía del campeón hacia su ex equipo. Pero si has seguido a Luis Enrique, sabes que él no lanza frases vacías. Cada palabra suya es una piedra bien colocada. Y esa frase no fue un halago, fue una advertencia, un empujón y también una carga, porque lo que realmente dijo fue: el Barça está listo, solo necesita que no lo saboteen. Y el mensaje estaba claro: ya no hay excusas, el vestuario está, el talento está, la afición responde. Lo único que falta es que alguien tenga el coraje, la claridad y la sangre fría para llevarlo hasta donde merece estar. ¿Está preparado Flick para eso? Luis Enrique no lo cuestionó abiertamente, pero la presión que dejó caer sobre sus hombros fue brutal, porque sin decirlo, lo puso bajo el microscopio, como si dijera: tienes todo, si no lo logras, ya no será culpa del árbitro, será tuya. Y lo más curioso es que lo hizo desde la cima, desde el único lugar donde ya nadie puede llamarlo resentido, ni fanático, ni nostálgico. Lo hizo como campeón, como alguien que ya ganó y que, aún así, sigue creyendo que el mejor fútbol del continente no está en París, ni en Manchester, ni en Múnich, sino en Barcelona. Y eso para Flick es gasolina y dinamita al mismo tiempo, porque por un lado es un respaldo colosal. Luis Enrique no solo cree en el Barça, cree que, con una dirección firme, ese Barça puede destruir a cualquiera. Pero por otro lado, también es una amenaza latente, porque ahora cada tropiezo de Flick será leído bajo esa luz. El equipo estaba listo. ¿Y tú? Y si eso no fuera suficiente, Luis Enrique añadió otra frase que terminó de sellar la presión. Si nos tocaba el Barça en la final, habríamos sufrido muchísimo más. Eso es decir, sin decirlo, que el PSG ganó, porque el Barça no estaba, que la copa no fue completa, que hubo un hueco, una ausencia forzada, una final incompleta, y eso convierte lo que debía ser una celebración en una crítica implícita. Un golpe para la UEFA, pero también un desafío para Flick. Si el Barça vuelve, debe hacerlo como campeón. No hay margen para menos. Y esa profecía no es un simple deseo, es una obligación encubierta, una exigencia pública. Luis Enrique le pasó la antorcha a Flick sin decírselo y le dejó claro que el mundo estará mirando, que cada partido será un juicio, que cada error será interpretado como un retroceso.
Porque si un campeón dice que el Barça es el mejor equipo del mundo, pero ese equipo no gana, alguien tendrá que responder. Y ese alguien, ahora, se llama Hansi Flick. La pregunta ya no es si el Barça tiene nivel. La pregunta es si su entrenador tendrá el temple para llevarlo a la cima. Sin excusas, sin árbitros, sin silencios, porque lo que antes era una ilusión, ahora es una deuda. Y esa deuda fue firmada públicamente, ante toda Europa, por Luis Enrique. Luis Enrique ganó, pero no celebró como los demás. No alzó la copa con euforia. No habló de táctica, ni de estadísticas, ni de proyectos a largo plazo. Lo que hizo fue mucho más incómodo y mucho más valiente. Usó el momento más alto de su carrera para hablar del momento más bajo del Barça. Y en ese gesto, cargado de rabia, de orgullo y de fuego, le devolvió al club algo que muchos pensaban que ya se había perdido: el respeto. Porque Luis Enrique no se limitó a ganar, se convirtió en un portavoz, en una alarma, en una voz que el sistema no puede silenciar. Señaló a Marciniak, cuestionó a la UEFA y dejó una bomba emocional en el vestuario del Barça, con una cuenta regresiva que ya ha comenzado. Hansi Flick no pidió esa herencia, pero ahora la tiene. La profecía ya está hecha. El mundo ya está mirando. Y si el Barça no vuelve pronto a lo más alto, no será por falta de talento. Será porque alguien no estuvo a la altura del momento, del legado, de la historia. Luis Enrique lo dejó claro con una frase que nadie olvidará: el Barça merecía estar aquí y volverá. Y cuando vuelva, no habrá árbitro que pueda detenerlo. Eso no es un deseo. Eso es una amenaza, una promesa, una sentencia. Y cuando esa sentencia se cumpla, porque se va a cumplir, no será gracias a la UEFA, será a pesar de ella. Si tú también crees que el Barça fue eliminado por algo más que fútbol, si te indigna lo que nadie se atreve a decir, y si estás esperando el regreso del Barça con la misma rabia que Luis Enrique, suscríbete ahora mismo. Este canal no calla. Aquí contamos lo que otros ocultan. Activa la campanita, porque la próxima bomba puede estallar en cualquier momento.